Buenas noches. Vamos a continuar con nuestro estudio del Zohar HaKadosh. Hoy que estamos ya en el tercer día de Tishrei, es decir, 3 días de Rosh Hashanah, en Fast. En este momento estamos ya a 24 de septiembre del 2025, que como dije ya corresponde al día 3 de Tishrei. Y bueno, estamos en el tercer día ya rumbo a Yom Kippur. Y bueno, esta parashá viene bien en esta temporada. Pero vamos a concluir dos puntitos que quedaron pendientes en nuestro estudio anterior de la parashá de Ki Tisa. La parashá de Ki Tisa nos dice que hay dos maneras de estudiar la Cábala. Una de ellas es si lo hacemos por glorificar al santo bendito es él. Si lo hacemos por glorificar a él, todo lo que estudiamos, todo lo que haremos, lo que hagamos en Sedacá, se dará resultado, porque es por amor a la luz divina, es decir, por querer tener sabiduría. Si por otro lado, por otros motivos, pues si además por otros motivos, como que puede ser, pues ya sea por otro interés, simplemente por saber, por conocer, por curiosidad, por intelecto o por un poder egoísta, simplemente no da resultados. ¿Y qué es no dar resultados? Resultados quiere decir que no obtienes circunstancias favorables, porque Dios nos da la visión espiritual. La visión espiritual quiere decir que seamos capaces de ver más allá de lo que nuestros cinco sentidos y nuestro intelecto ven en este mundo, porque Kadosh Baruj Hu devuelve la visión espiritual que teníamos antes de venir a este mundo, que es la que se tiene en el jardín del Edén, y que gradualmente, a medida que nosotros estudiamos el Zohar, también hace que te convierta el corazón duro cuando somos poco considerados con los demás o cuando perdemos interés, porque nacemos con un corazón duro y lo vemos desde niños, es puro egoísmo, puro bullying, pura situación difícil entre los niños, es puro para mí, nada más para mí, es una conciencia egoísta. Pero a medida que nosotros estudiamos la Cábala, el resultado es que nos permite tener un corazón tierno. Como lo decía el rey David, abre mis ojos para que pueda ver las maravillas de tu Torah, es decir, para que haya transformación en mí y pueda tener una elevación de conciencia y estar cerca de ti. Así que, pues, nosotros creo, poquitos, aunque sea, lo hacemos por glorificar al Santo bendito es Él, es decir, por amor a Él, por tener sabiduría y por acercarnos a Él para que tengamos adhesión a Él. Si es por otros motivos, bueno, son respetables, cada quien lo hace por su propia motivación, pero no se obtienen los mismos resultados. Y ahora sí pasamos no, hay otro punto que nos dice que el enemigo jurado de Israel, y no estamos hablando del, de un pueblo, de una etnia o algo así, o de un lugar físico. En la Torá nos habla de los amalequim, los amalequitas. Amalek es
descendiente de unas inteligencias que crearon Adán y la demonia, Liat, de los cuales son descendientes también Bilam y Balak, que lo vimos en la parashá de Balak, seguramente recordarán hace algunas semanas. Y luego, ¿por qué es el eliminado jurado de él? Porque la palabra Amalek, lo estamos viendo aquí en hebreo, tiene una gematria de 240, que es igual a Safej. Y Safej significa la duda. Entonces, cuando una persona vive en duda, no entiende muchas cosas. Y como no entiende, le genera miedo. Y entonces ha ganado Amalek. Pero sin embargo, si conocemos los secretos, porque Amalek funciona y utiliza las influencias astrales para manipular y generar miedo e incertidumbre. Pero quien se acerca a la sabiduría de la Kabbalah neutraliza las influencias astrales y Amalek no tiene nada que hacer en esa persona. Y la persona vive sin miedo y sin duda. Se conecta con las bendiciones y no se puede ser víctima de sortilegios, suertes o hechizos o encantamientos, lo cual quiere decir que el estudio de la Kabbalah nos deja muy por arriba de cualquier brujería o malos encantamientos o decretos negativos que quieran hacer con nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos la sabiduría de protegernos. Y Amalek, que es el enemigo jurado de Israel, cuando estamos con la conciencia israelita, simplemente no tiene nada que hacer. Porque hay un Amalek en la tierra y otro que vive en el cielo. En los cielos, el Amalek de arriba es la serpiente. Y aquí abajo es el que emite el mal de ojo, la magia. Y por eso hay muchos sufrimientos y desgracias por la magia y las influencias de ellos. Por eso me decían en alguna ocasión que estaba yo en algún pueblo, me dijo, qué estás mostrando? Pues estoy este, compartiendo esta sabiduría. Dice, pues qué bueno que lo estás haciendo porque allí hay mucha brujería, hay muchas cosas que, este, que están haciendo daño a las personas, a las familias, etcétera, etcétera. Y entonces, este déjeme darle entrada a estas personitas. Y entonces, esto da protección. Por tanto, para nosotros, el estudio de la Kabbalah nos da una defensa increíble contra Amalek, ¿sí? Estos son los puntos que quedaron pendientes en el estudio de la frase de Kitizar de la semana pasada. Ahora sí entramos a lo que es Nitzavim. La parashá de Nitzavim, si ustedes estudian o leen el capítulo de Barim, Deuteronomio, el capítulo 30, nos habla de esta parashá, quiere decir, porque tiene a todos los líderes, Moshe, frente a él, de pie. Por eso Nitzavim quiere decir de pie. Y él les está recordando todos los preceptos y todas las leyes que el Creador ha dado a su pueblo para seguir adelante. Y aquí vamos a encontrar unas revelaciones muy importantes relacionadas con el Mashiach. Así que empieza diciendo que Bereshit, Bereshit, que es la primera palabra que aparece en el Génesis, que está traducido como al comienzo, pues tiene varias
connotaciones, varios códigos, pero uno de ellos es que también se puede dividir en dos, que quiere decir Brit, que viene de Bereshit, y de Esh, que es fuego. Entonces, Brit es la alianza y Esh es fuego. Ya sabes que hay el Brit o pacto, como hay distintos pactos que el santo bendito es él a través de toda la narrativa de la Torá, va viendo cómo va haciendo distintos pactos. Y uno de ellos es con Noaj, otro lo hace con Abraham y otro lo hace con distintos eh, patriarcas y tzadikim a lo largo de la narrativa del Pentateuco, es decir, de la Torah. Pero en este caso específico, Bereshit, que digo, quiere decir la alianza del fuego. ¿Y qué quiere decir esto? ¿De dónde se desprende este concepto? Entonces, esta palabra hace alusión a la zarza ardiente. La zarza ardiente, como nos narra en Éxodo, en Shemot, nos dice que había un fuego que salía de la zarza, pero que no consumía a la zarza. Sí, seguramente lo recordarán. Los grandes cabalistas, los mecubalinos, cuentan que detrás de esta historia, el secreto que hay, qué significa la zarza y qué significa el fuego. Entonces, la zarza significa el cuerpo del Mashiach, mientras que el fuego es el alma del Mashiach, ¿sí? Entonces, la zarza ardiente no se consume. Es una simbología en la que dice que la zarza es ese arbusto que no es tan grande ni tan vistoso, pero que allí había un fuego que no consumía a la zarza. Vamos a ver, a seguir decodificando esto. Quiere decir que el fuego, que el alma no consume a este cuerpo. Ahora bien, como la zarza simboliza el cuerpo lo da la madre, mientras que el fuego, es decir, el alma, la da el padre. Luego entonces, el Mashiach tiene padre y madre. ¿Y qué significa esto? Que como la zarza no es un arbusto de apariencia muy vistosa o extraordinaria, que luzca demasiado o muy bonita, entonces no es muy importante. Sin embargo, el fuego, el alma, es así que lo es, que es más importante y por eso esa alma no consume al cuerpo y vamos a profundizar más. Entonces, el Midrash, o sea, los comentarios del Midrash, los Midrashim, dice que los padres del Mashiach tampoco son personas extraordinarias y muy entregadas a la Torah, que no tienen mucha pureza, sino que son gente común y corriente, el cual va a generar el cuerpo del Mashiach. Y ahora también, como la zarza no es muy ardiente, tampoco el cuerpo es muy vistoso y no es un físico extraordinario de un reality show como muchas personas imaginan al Macías como un hombre alto, guapo, muy apuesto y etcétera, etcétera. Nada que ver como eso. Aquí los grandes cabalistas nos dicen que incluso el cuerpo del Mashiach, la zarza, no es de gran pureza, ni tiene por qué ser, pues los únicos que sí son puros son los sadikim, porque son perfectos tanto de cuerpo como de alma. Entonces, ¿por qué el Mashiach no tiene esa?
esa gran pureza del cuerpo. Porque el Mashiach tiene una tarea más importante que los Sadikim, que los justos. Y su tarea es hacer una tarea que es un trabajo, vamos a decir, es un trabajo sucio, entre comillas. Bueno, es que el cuerpo del Mashiach tiene la tarea muy difícil que los Sadikim no pueden hacer y que es bajar al fango, a las arenas movedizas, al lodo y ensuciarse para rescatar a gente y a pueblos muy enfangados en la impureza. Y para hacer eso, él tiene el poder de ensuciarse, contrariamente a los Sadikim que no se quieren ensuciar, que no quieren contaminarse. Pues su trabajo está en la pureza. Mientras que el Mashiach sí que tiene que ensuciarse. Y en eso consiste su grandeza espiritual, porque pocos pueden entrar al fango, vamos a decir, a los inframundos, y además salir ileso, como es el caso extraordinario en la Torah. ¿Quién entró ileso a un horno incandescente? Digo, más bien, ¿quién entró a un fuego incandescente y muy grande y salió ileso? Fue Abraham, donde se calentaba el horno a 7 veces el calor, pero él salió ileso. Eso fue una de las pruebas de Abraham, porque tenía una gran pureza. Pero la misión del Mashiach es mayor. Entonces, bajar a esos niveles solamente el Mashiach lo puede hacer. Por eso, por eso este código de la zarza ardiente es el nivel que le estaba destinado a Moshe, que en su momento iba a ser el Mashiach de ese tiempo. Bueno, de hecho lo fue, pero no terminó su trabajo completamente. Entonces, también nos dice esta parashá que hubo otro berit, es decir, otra alianza, en la que que tuvo lugar en el monte Sinaí, que fue en la Matán Torah, es decir, la entrega de la Torah en el monte Sinaí a Moshe. Por eso decía Kabbalah, o sea que sí, Moshe Kabil Torah, se recibe la Torah, por eso ahí viene la raíz de la palabra Kabbalah, es de recibir que toda la espiritualidad, toda la energía, todo el saber de lo que fue, es y será, lo recibió Moshe. Por eso la Kabbalah es la tecnología de la sabiduría mayor que un ser humano puede alcanzar y que hay más allá de eso. Por eso dice que el Berit fue la alianza en la Torah. Entonces, en esa entrega hubo una vibración tan tremenda que aún hay esa energía, podríamos decirlo como un eco, que aún llega ese eco a nuestro mundo y que a nuestra actualidad, y que ese eco y esa pureza es capaz de erradicar la ideología, la idolatría del mundo. Bueno, es una energía de hace 3.600 años. Y entonces, ¿cómo se puede usar? Se dice que el Mashiach la usará porque esa energía latente trasciende el tiempo y sigue emanando. Lo que quiere decir que esa energía, ese eco, es la sabiduría de los grandes sabios que Dios nos dio. Por eso también las revelaciones que hacen hecho los grandes sabios como Abraham Abulahia
y el Arizal, Isaac el Ciego, Shimon Bar Yochai, Nachmanides, etcétera. Esta sabiduría que traen a este mundo son revelaciones muy importantes que no se pierden. Y todo aquel que estudia se conecta con ese eco, con esa energía. Es decir, que ponemos la capacidad de conectar con eso, con esa sabiduría. Y por eso se dice que todos aquellos que estudian en lugares donde grandes sabios estudiaron, se impregnan de esa energía, de ese eco. Yo estaba leyendo el otro día que ya ven que en la Universidad de Princeton, ahí estudiaron Einstein y otros físicos cuánticos, pero dicen que cuando está ahí, yo nunca he estado, que se siente una energía, un espacio que te invita a pensar, a estudiar, etcétera. Esto es en el caso de esa universidad, por ejemplo. Pero para nosotros y para Mashiach, esa energía la va a captar y la va a usar, entre otras cosas, como las bendiciones que Jacob dijo, esta bendición no me la des para mí, se la voy a guardar al Mashiach en su momento, entre otras cosas. Bueno, entonces la Torah genera una gran protección a nuestro sistema inmunológico. Decimos que Israel, que no es un lugar físico, sino la conciencia israelita, es decir, todo aquel que tiene la Torah. Israel sí tiene la Torah. Ahora, es importante que quienes nos preocupamos por estudiar la Torah y escudriñar sus secretos y sacar el Sod, esta Torah nos genera una protección a nuestro sistema inmunológico, tanto físico como circunstancial. En otras palabras, te protege de enfermedades, te protege de circunstancias que podrían afectarte con mayor gravedad. Por eso dice los grandes jajamín, los sabios, que la Torah está lista para proteger al pueblo de Israel. Y hay que entender también que los guardianes de esta Torah, a través de los siglos, la han conservado dos, dos, lo han conservado dos descendencias de Jacob, que es los descendientes de Yehudá y los descendientes de Leví. Estamos hablando de dos tribus solamente. Y el resto de las otras 10 tribus perdidas, pues no la tiene. La perdieron y aunque originalmente se les dio, pues no la tienen y por tanto son vulnerables porque sufren mucho por no tenerla. Y por eso hay naciones que están involucradas con estas 10 tribus perdidas y viven grandes sufrimientos. Por tanto, su sistema inmunológico no está reforzado. El trabajo del Mashiach lo que tiene que hacer es volver a darle a esa gente perdida su Torah mediante una simplificación, explicación de la Torah, la revelación de sus secretos y difusión, porque la Torah está llena de secretos, de nombres de Dios, como ya dijimos, no son nombres, no son etiquetas, sino aspectos de la divinidad y energías de gran beneficio y bendición, y que son herramientas extraordinarias, no para recordar como una historia, como en algunas religiones se dice que hay que recordar la Torah, sino que
son para utilizarse día a día y vivir correctamente con felicidad en este mundo. Y la Torah es un gran recipiente de grandes bendiciones. Por tanto, quien la estudia con vehemencia y con realmente interés, como dijimos, la Kabbalah la puedes utilizar por glorificar a Dios o simplemente porque te parece algo interesante y quieres saber, o por otras razones que no son propias, pues no hay resultados. Entonces, el Mashiach, ¿cómo se va a revelar? Hay un concepto cabalístico. Hay un concepto cabalístico que dice que el Mashiach, según nos dice esta parasha, solo se va a revelar cuando todas las almas que estuvieron en la Matán Torah se encarnen en este mundo. Ah, caray. Todas las almas que estuvieron en la Matán Torah se encarnen en este mundo. Es decir, en la entrega de la Torah estaban pura gente justa, sin defectos, y que estuvieron en ese momento. Por eso dicen que en esta época mesiánica, que es ahora, esas almas están retomando, pero también no solamente están entrando las almas de la Matán Torah, que estuvieron en la entrega de la Torah, sino también las almas negativas que son de los Erev Ra. Por eso vemos tanta violencia y una lucha entre la oscuridad y la luz, y aparentemente está ganando la oscuridad, porque justo antes del amanecer es la parte más oscura, y es lo que estamos viendo, tanta violencia alrededor de nosotros. Ya lo vemos en nuestra ciudad, hay miedo, hay incertidumbre, todo el mundo sale con precauciones, hay violencia, hay agresión. Estaba viendo estadísticas como las mujeres parece ser que son las más, este, que sufren más violencia psicológica, como acoso sexual en todo el mundo, pero esto es aquí. En otras partes del mundo hay otro tipo de agresividades y lo estamos viendo no solamente en Israel mismo, allí en el Medio Oriente, donde grupos terroristas y gente inocente, desafortunadamente, que está en medio entre dos fuegos, hay una violencia tremenda. Ahora bien, este, ahora bien, permítame un momentito, una llamada que me distrajo, pero ya. Entonces, ¿cuándo se revela el Mashiach? Cuando estas almas estén en carne en este mundo. Pero esas almas deben de tener y haber hecho la Teshuvah. ¿Y qué entendemos como Teshuvah? Ya lo hemos explicado varias veces, pero aún así vamos a explicar que la Teshuvah es el regreso, que es por eso Tashuv He, aquí N, una disculpa, es B. Tashuv He es regreso a la G, ¿a la cuál G? A la G de Binah. Recuerden que Yud es Keter Jumá, G es Binah. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Dónde está el mundo espiritual? Cuando las personas hayan hecho total corrección del alma, es decir, cuando todas sus transgresiones de esta vida y vidas anteriores hayan sido curadas. El 1%, según dicen los físicos cuánticos de la población. Entonces es cuando el Mashiach se revela. Y lo que entendemos como Teshuvah, nos dicen aquellos que estudian la Kabbalah, nos dicen los Mekubalim, que todo el que estudie la Kabbalah hace Teshuvah, todo el que estudie el Zohar, todo el que estudie la Torah en profundidad, todo lo demás no lo es. Es muy radical esto, pero sí es. Porque solamente mediante la sabiduría puedes llegar a comprender tu acción, nuestra acción en este mundo y corregirla para poder hacer la Teshuvah. Porque todas las transgresiones de este mundo y anteriores vuelven a
ser recurrentes, por eso tenemos la misma tendencia a cometer las mismas tonterías, pero mientras no seamos conscientes de ello, pues no podemos aplicar la Teshuvah. Y la única manera de hacer Teshuvah es ser consciente, es decir, elevar tu nivel de conciencia para corregir el alma. De otra manera, la Teshuvah no es simplemente un arrepentimiento, no es suficiente. Entonces, recordar que la Teshuvah se divide en Tashuvhe, es volver a la trajete de Binah, que es el nivel más alto de sabiduría donde están hospedados los secretos del cielo. Y ese acercamiento tiene que ser por amor y no por temor, temor de miedo, sino por amor al Creador y no por lo que me pueda pasar. El profeta Jeremías dice que Dios quiere hacer un pacto con nosotros y que lo liberemos de su prisión. Vamos a tratar de dilucidar un poquito esto. Entonces, ese pacto que el Santo Bendito es Él quiere hacer con nosotros es una unión mediante la adquisición de sabiduría aportada por el Mashiach, ¿sí? Que nos encadena a la conciencia divina, cuya sabiduría tiene la fuerza de romper las caparazones llamadas clipot, que impiden la unión. Entonces, y quien logra esta liga, se liga a la mayor misericordia de la vida, que es hacer un jardín del Edén, es decir, un mundo futuro en este mundo. Traen el Gan Edén a este mundo en su vida. ¿Y ese pacto qué quiere decir? Porque nos dice que Dios está preso en un cautiverio al que no hemos accedido para liberarle. ¿Y por qué? Porque hay un obstáculo, hay barrotes, hay barreras que nos impiden acercarnos a Él. ¿Y por qué no podemos acercarnos a Él? Es insuficiente con una buena intención o con simplemente hacer acciones de carácter religioso, sino que dice que debido a nuestra ignorancia, porque uno no es consciente de la conciencia divina, y al no tenerla, uno se separa de él, porque esos barrotes o esas clipot, que debido a la falta de sabiduría no las podemos romper para liberarle, y de esa manera tener la debekut o adición con él, la adhesión. Entonces, la solución, la solución a los problemas de este mundo es salir de esa ignorancia, es difundir la sabiduría para que rompa las barreras que nos separan de Él. Entonces, si Dios está preso en la cárcel de la ignorancia y el humano está en el exilio de la sabiduría, es decir, está en una separación. Luego entonces urge que el humano tenga ascensión en su conciencia. Pero como vemos, hay una gran necedad y el Satán trabaja mucho en, en las mentes de las personas y no se quieren acercar a la sabiduría, no se quieren acercar al estudio. Simplemente veamos cuántos estamos en este momento, en esta sesión, en este estudio, y la gran mayoría no está. Parece que el mal puede mucho con las cosas del mundo y faltamos a una, y no somos constantes en ello. Sin embargo, pues los pocos crean la punta de lanza para la revelación del Mashiach. Esta misma parashá
nos dice que el secreto del Mashiach dice que todas las pruebas humanas son por piedad divina. Ah, caray, todas las pruebas humanas. ¿Y qué entendemos como pruebas humanas? Nos dice, el Mashiach hará entender que todas las pruebas que ha vivido la humanidad serán reconocidas como el efecto de la piedad divina. O esto parece, es una dicotomía, esto parece una contradicción. Entonces, ¿cómo podemos decir que todas esas pruebas que han sido grandes sufrimientos, como violencia, abusos, hambruna, genocidios, como lo estamos viendo, violaciones, crímenes, muertes, enfermedades, pandemias, catástrofes, etcétera, 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 ¿son piedad o misericordia divina? Pues todo indica que no. Bueno, en el sentido racional, quien piensa así, evidentemente está utilizando su cerebro izquierdo solamente. ¿Por qué? Pues porque no despierta el cerebro derecho, que es la sabiduría. Nos dice el Zohar que cuando los ángeles vieron, porque ve en ese momento, los seres espirituales ven más allá, cuando la creación del hombre, hombre-mujer, cuando sea del homo spiritus y homo sapiens y es homo spiritus, dice que el hombre iba a sufrir muchísimo y le dijeron que él no lo hiciera. Pero él respondió que era, que era una manifestación de su misericordia, de su misericordia. Pues bien, vamos a hacer un ejemplo, cómo es que este mecanismo funciona así. En un ejemplo muy sencillo, cuando tenemos nosotros un niño, un chiquito, y que ya entiende, le decimos, le hacemos múltiples advertencias que le hacen pues los papás de que no se acerque al fuego. Bueno, antes era muy abierto, bueno, en este caso la estufa, pero antes, imagínense, había mucha leña. Y no te acerques porque te vas a quemar. Pero el niño en su constante curiosidad no obedece y ya sea que se queme o que se acerque a una descarga eléctrica, pues se va a quemar y su dolor va a ser mucho. Imagínense que ese fuego se le viene encima y le causa pues quemaduras de tercer grado que pues seguramente lo van a llevar al hospital. Entonces, dice que la mejor piedad que tienen los padres es que efectivamente mete las manos, se quema, porque el niño, una vez que pase todo este sufrimiento, jamás volverá a meter las manos para quemarse, ya que su dolor ha sido terrible y quizás tuvo que ir, como dije, al hospital y ha tenido quemaduras de tercer grado. Pues de esa manera aprendió a obedecer a su padre y a no meter las manos donde no. En este ejemplo tan simple, es algo similar como lo que ocurrió en el jardín del Edén, que nos dijo, no os acerquéis al árbol del conocimiento del bien y del mal, porque ahí se hospeda, ¿quién? La serpiente y la hembra de la serpiente. Y que es una quemadura gravísima y un cortocircuito de altísimo voltaje, lo cual creó lo que hoy conocemos como el cortocircuito cósmico. Y ese cortocircuito cósmico es infinitamente mayor a cualquier sufrimiento en la Tierra, que es el fruto de ese árbol. Y esa desobediencia es que aquí en la Tierra, nosotros, que somos las chispas de Adán y Jabá, cohabitaron o cohabitamos con una pareja maligna que es la que habita el árbol del conocimiento del bien y del mal.
y que fueron con la demonia y el demonio, con Samehmen y L-I-L-I-T, y de la cual crearon una serie de espíritus dañinos, almas demoníacas llamadas Masekim y, y Mecatrevim, y que lo único propósito es, se dedican de tiempo completo a hacer daño al humano y sabotearlo en todo. Son causantes de conflictos, enfermedades, guerras, abusos de unos contra otros, crímenes, agresividad familiar, conflictos familiares, todo lo negativo que nosotros estamos viendo en el mundo, guerras. Ellos son los culpables de hacernos la vida imposible. Y si nosotros no los detectamos, somos presa de su manipulación psíquica, lo cual pensamos que a veces son pensamientos caídos que tenemos negativos, pero no son pensamientos nuestros, son influencias de carácter cósmico que estos Masekim y Mecatrevin provocan para que manipular al ser humano. Cuando no tiene conciencia de ello, son marionetas. Y esas marionetas los vemos en las esferas de poder. Bueno, algunos son Erer Bravo, pero los vemos en esferas de poder, políticos, religiosos, económicos, etcétera, militares, solamente queriendo tener y hacer y hacer y hacer sin ningún límite. Así que cuando nosotros entendemos esto, aprendemos las consecuencias de haber comido de ese fruto. Y si no rectificamos, es decir, hacemos teshuva, pues no regresaríamos al jardín del Edén. Pero imagínense que regresamos al jardín del Edén, pues vemos ese árbol maligno. Simplemente como hemos aprendido durante generaciones, no nos volvemos a acercar a ese árbol por todo lo que el sufrimiento humano a lo largo de su historia. Y entonces aquí entendemos el principio que dice, el Mashiach hará entender que todas las pruebas que ha vivido la humanidad serán reconocidas como el efecto de la piedad divina. Ahora entendemos qué es la piedad divina. Tuvimos que pasar por ese proceso. De hecho, lo estamos pasando aún. Por eso aquí, abajo hay lecciones o pruebas que nos enseñan que no debemos acercarnos ahí. Es decir, mentalmente no podemos ser presas de ellos, para no traer almas malignas que Dios previamente ya había destruido. Porque esas creaciones malignas que ya había destruido el Creador, y entre paréntesis digo que hay evidencias, entre comillas, de civilizaciones que eran muy tecnológicas y científicas, que se sintieron superiores y no reconocieron la divinidad. Pudieron haber sido los lemures o los atlantes, etc. Y luego un intento que está en la Torá que habla de que Babel, la generación de Babel, también fue un intento de creerse superior al cielo y subir. Como había tanto poder, podrían haber destruido la creación. Bueno, y todas ese linaje de seres negativos, ¿quién lo trajo? Nosotros, desobedeciendo al Creador. Dicen, no, pues el que desobedeció fue Adán y Eva. Pues nosotros somos las chispas de ellos, por lo tanto, nosotros estuvimos involucrados en ese cortocircuito. Bueno, ¿y ahora cómo le hacemos? Para reparar ese cortocircuito, entonces, antes de venir a este mundo, hicimos un pacto con el Creador. Y le dijimos que queremos bajar a este mundo para poder reparar lo que no hicimos en el jardín del Edén. Aceptamos bajar este mundo con el mal para vencerlo. Porque en este mundo, ¿qué? En los mundos espirituales el mal está por un lado y el bien por el otro. Y el único lugar donde se puede cohabitar con las fuerzas del mal y con nuestra conciencia
cuerpo y alma. El único lugar es en este mundo donde cohabitan esas fuerzas. Es decir, en este mundo la tierra, pero en este mundo dentro de nosotros, porque nosotros somos el cuerpo y el alma. Es decir, tenemos las dos fuerzas internas e influenciadas por el exterior. Entonces nuestra misión es vencer al mal. Por eso hay que ser un alma heroica cuando bajamos a este mundo para bajar la tierra y librar esa batalla, porque hay almas que no quisieron bajar este mundo y ellos están en el jardín del Edén, pero están como ángeles, pero no tienen libre albedrío, mientras que nosotros que sí bajamos, sí tenemos ese libre albedrío, pero tenemos una misión muy fuerte que parece imposible, librar esa batalla. ¿Y solo se gana con qué? Se gana con sabiduría, con lo que estamos estudiando. Eso nos da un arsenal, unas herramientas con las que podemos vencerle. Pues en los mundos espirituales no cohabita el bien y el mal. Y aquí sí podemos vencerlo y ganarnos el favor divino. Y entonces, ¿cuál es el favor divino? El favor divino es sacar al Dios del cautiverio y redimirnos en él. En esa misma parasha, el corazón, digo, en Devarim, en el libro del Pentateuco de Devarim, hay una, lo leo literal, aquí está, era traducido, y dice, la referencia es capítulo 30, versículo 6. Y circuncidará Yud Kevalkel, tu Dios, al corazón y al corazón de tu descendencia, para amar a Hashem, tu Dios, con todo su corazón y con toda tu alma, para que vivas, para que vivas. Pues estoy vivo, ¿no? Para que vivas, porque hay gente que está viva fisiológicamente al mando, pero está muerta en vida. Son muertos robots viviendo una vida física que tiene ciertos años de vida y mueren, pero viven una vida robótica. Y aquí los que nos estás diciendo que circuncidará tu corazón. ¿Y qué es circuncidar el corazón? Y el de los descendientes. Circuncidar es como el berit, la brit milá o berit milá. Brit milá es la circuncisión. La brit milá es la circuncisión del órgano masculino para tener relaciones en santidad con su mujer. Pero la Brit Lev, que es la circuncisión del corazón, significa que vas a pasar de un corazón duro a un corazón tierno. ¿Y cómo se logra esto? Mediante la sabiduría. Y el Mashiach, mediante su difusión, que es la sabiduría de la Kabbalah, por eso está escrito en Génesis, dice del jardín del Edén, nos dice, y un río salía del jardín del Edén que se dividía en cuatro ríos. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, los cuatro ríos se refiere al este, al oeste, al norte y al sur. Es decir, que se distribuyen los cuatro puntos cardinales para que todo el mundo aprenda la sabiduría del Mashiach. También habla el profeta Jeremías que hasta el más pequeño va a aprender de una manera tan simple como el Mashiach lo va a enseñar. En otras palabras, esta sabiduría nos pondrá muy por encima de las fuerzas del mal, fuera de su peligro, como el delincuente que nos quisiera acuchillar y nosotros nos subimos al 10º piso, estando abajo, o tomamos un helicóptero y no nos alcanza. Entonces, el delincuente, el ladrón, no nos puede llegar. De la misma manera, las fuerzas del mal no nos pueden llegar,
Porque este es el secreto de la Kabbalah, sacarnos fuera de la influencia del maligno. Por ejemplo, cuando meditamos los 72 nombres, junto con sus Yehudim, nos sitúa por encima del mal, nos saca de este espacio-tiempo para estar con una atmósfera de protección, además de los otros estudios, de otras herramientas. ¿Y queda claro eso? Ahora seguimos hablando del Mashiach. Dice que el Mashiach es como la locomotora. ¿Cómo es una locomotora? La locomotora jala todos sus vagones, se lleva todos los vagones, pero él es la fuerza. Entonces, ¿quiénes son los vagones? Son todos los pueblos, empezando con Israel. Entonces, la locomotora. La Kabbalah nos ayuda a romper paradigmas porque ya se cree que el Mashiach viene a ser como un reality show. Pues no es así. Él viene a ser el lugar de una locomotora que arrastra sus vagones, es decir, el motor que jala al resto de la humanidad. Sin embargo, nos dice que el Mashiach no nace sabio y tiene que aprenderlo. Por eso viene en una zarza ardiente y de padres no muy puros, de gente ordinaria, y que tiene que pasar de un corazón duro con el cual nació a un corazón tierno, y tiene que pasar de ignorante a sabio. Es decir, que tiene que hacer teshuvá también. Y si él hace teshuvá, como cada uno de los seres humanos que habitamos en este mundo tiene una chispa del Mashiach, él arrasará al pueblo de Israel, que a su vez arrasará al resto de las naciones, es decir, la humanidad perdida de las 10 tribus, sin importar lo lejos que estén del Creador. Y entonces ahí entramos al mundo redimido, es decir, al mundo feliz. Por eso se dice que la etapa del Mashiach son 1000 años de erradicación del mal. Y aquí es donde se presenta la Geulah, es decir, la redención final. Así que por conciencia, estas chispas del Mashiach, este efecto de la Teshuvah, el resto también lo hará. Y entonces, entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Si el Mashiach viene y hace todo por nosotros, ¿cuál es el chiste? Es como algunas creencias que dicen que el Mashiach vino y que como ya vino, pues ya, ya quedaron redimidas todas las almas. Entonces, ¿nos tiramos a un estado de confort? Pues claro que no, porque está escrito que él se beneficiaría del trabajo previo que hicieron los patriarcas, los adikim, de la historia de la humanidad, y de los trabajos y del trabajo de los niños de la Kabbalah, es decir, los estudiantes, como tú y yo. Entonces nosotros tenemos que poner el camino, allanar el camino para que Él venga, porque no es muy simple decir me siento y que llegue Él en su reality show y ya llegó y acabó con el mal. No es así. Por eso se espera que el 1% de la humanidad, así dice la raíz cuadrada del 1% según los físicos cuánticos, es que cuando hay un cambio de conciencia arrastra al resto de la humanidad. Y por eso es importante seguir difundiendo y teniendo esta sabiduría para que nosotros seamos esa punta de lanza y esa vela que con su luz ilumbre el resto de la humanidad. ¿Sí? Y nos dice también que la Teshuvah no solamente está en las 613 misbot. Nos dice que hay que estudiar la Torah en sus 70 facetas, es decir, 70 es el valor del sol.
las 7 caras de la Torah, porque cuando estudiamos el Soder, el secreto, ya estamos haciendo Teshuvah. Y esa Teshuvah es la locomotora, el combustible que necesita el Mashiach para arrastrar al resto de los vagones, es decir, al resto de la humanidad. Y ahora, ¿cuál es el estatus de las otras naciones? Y cuando hablamos de otras naciones, estamos hablando de otros países y no estamos hablando de la humanidad que desciende de las tribus perdidas, es decir, las que están sufriendo por la falta de sabiduría de la Torah. Nos dice que están como el Zohar nos dice que están como un pez en el anzuelo. Es decir, por más que se muevan y se muevan, el anzuelo se les hunde más y se inmovilizan y no hay manera de salir por sí mismos. ¿Y quién sostiene ese anzuelo? Los harim, aquellos líderes espirituales que son de las 70 naciones, que traen sojuzgado a a los demás pueblos, es decir, a la ignorancia, y que además le hacen competencia o le hacen ruido a Kadosh Baruj Hu, al santo bendito ser, al Creador, y maltratan para que maltraten a Israel y que Israel no estudie su Torah y que me permanezca en la ignorancia. Por eso se dice que el Mashiach llegará a sacarlos del anzuelo. ¿Y cómo lo va a hacer? Con Hidushim, es decir, con interpretaciones nuevas de la Torah, y con el Hidushim, el zar o los harim sueltan la caña y el pez se libera, y el pez liberado aprende nuevos conocimientos y se despega lejos de su zar, pues sale de la ignorancia y ya no se comporta de manera torpe, tomando decisiones correctas y por amor, y sale del exilio de la sabiduría. Y es una libertad no coaccionada, es decir, es una libertad por convencimiento, por conocimiento. Y entonces se acaba la maldad. Ahora bien, nos dice también que las oraciones de Shabbat, el cielo tiene su propia personalidad, es decir, que las almas de las estrellas y los planetas que configuran los malajim, los ángeles, tienen su propia misión, tienen conciencia de ellas mismas, las almas de los planetas, y tienen conciencia de su organigrama divino. Pero nosotros en la oración de Shabbat damos órdenes a esas almas de las estrellas para cambiar el destino. ¿De dónde lo sabemos? ¿O cómo, de dónde viene esto? Porque hemos aprendido que los Saharim utilizan las influencias astrales, es decir, el cuerpo de las estrellas, para manipular al ser humano ignorante o robótico. Pero Israel, es decir, la conciencia israelita, que tiene su Torah y la ha estudiado, no tiene zar, no hay intermediario, es decir, que hay un trato directo entre el santo bendito de ser y su pueblo. Por tanto, no hay influencias astrales que ejerciten el ticún despiadado. Por tanto, estamos en un nivel de protección y estamos al mismo rango que de los Sarim, que son los que gobiernan los otros mundos, las 70 naciones, es decir, la gente que no tiene sabiduría, que está arrastrada por paradigmas de pensamiento y situaciones dogmáticas que no le llevan a ningún lado. Porque con ese nivel de sabiduría vencemos como con los Yehudim, es decir, con los nombres entrelazados, hacemos meditaciones, oraciones y hacemos bajar. Y en este mundo obtenemos Hidushim, que son explicaciones de esos secretos para derrocar al Sol, al Zar.
Y finalmente, como decimos que Israel viene de la raíz también de Yashar, es de a él, es decir, para estar directo con el Santo bendito es él, sin intermediario, ya que Israel no es una tierra, sino una actitud, un estado de conciencia, para estar cerca de él, por eso es Yashar él, derritiendo las clipot, es decir, las barreras, y liberar a Dios y estar en adhesión con él. Por eso dice que todo el que habita fuera de Israel, no como un lugar físico, como un concepto, es asimilado a quien no tiene Dios. Esto está escrito en Talmud, la Ketubot 110b. Pero nosotros que estamos directo con Dios, o por lo menos eso intentamos, Yasharet, con los Yehudim, Hidushim, y con todo lo que ya hemos estado aprendiendo, estamos acercándonos a Él. Y por tanto, es la manera como se puede redimir y hacer que la revelación del Mashiach sea. Y aquí termina la parashá de Nitzavim. Así que pues es muy intenso, muy fuerte, lleno de secretos que pues si hay alguna pregunta pues trataré de, de responderla. Cuando, cuando mencionaste, bueno, cuando nos lo menciona la Torá y el Zohar, como lo estuviste explicando muy claramente, cuando el hombre ya se convirtió o pudimos llegar a Homo sapiens u Homo spiritus, es a partir de ahí cuando se empiezan a contar hasta llegar a la cuenta de 1586 años. Esa es mi pregunta. No sé de dónde sacas esa cifra de 1586 años, pero eh, no sé a qué te refieres con ese 1586 años. Que no estamos ya en el año, en el nuevo año. Oh, Cinco, creo que ahí tienes una confusión. Este año es en el año 5000. 5.000, 5.000, 800. perdón, 5.586. 5.786. 5.786, gracias. A partir de esa fecha, Es el nacimiento de Adán y Jabá. Es decir, ok, cuando el desde el alma nacimiento. fue, escuchen, cuando el alma fue puesta en este mundo con un ser espiritual y que se vino a redimir el cortocircuito que hubo en el jardín del Edén. Por eso estamos en esa contabilidad en este momento. Pero el tiempo es flexible, entonces nosotros podemos acortar. Así como en época de Noé pudo haberse dado la redención, también lo pudo hacer en otras épocas, como también lo pudo hacer en la época de Moshe, a no ser por el defecto del becerro de oro. Pero estamos en esa etapa mesiánica hoy, porque la contabilidad sigue, pero el tiempo es flexible en la espiritualidad. Gracias, Chava. Bueno, pues finalizamos aquí. Nos veremos la próxima semana para ver una parashá que ya estamos en la parte final de Devarim. Gracias.